Hola, buenos días. Bienvenidos al último video del curso de portafolios de inversión. Antes de iniciar, quiero hacer una pequeña recapitulación de lo que hicimos en el curso y de cómo estructuramos los videos, ya que este curso lo manejé de una forma diferente. En este curso únicamente tenemos 4 videos disponibles y estos videos usualmente son de larga duración, pero estamos abarcando cada una de las unidades. En el video 1 vimos la introducción al riesgo financiero, en donde abarcamos el mercado de capitales y analizamos brevemente cuáles eran todas nuestras opciones de inversión, resaltando las acciones y las fibras, que eran las que principalmente estábamos utilizando en el curso, ¿no? En el video 2 tenemos la teoría del portafolio, en donde estuvimos midiendo características como los rendimientos esperados y los riesgos de las acciones, y aprendimos a crear portafolios de inversión a través de la técnica de la frontera eficiente. Aquí la frontera eficiente tenía 4 variantes de cómo podíamos crearla y pues en este video abarcamos todas estas variantes. Luego en el video 3 vimos la teoría del mercado, en donde definimos los modelos de uno o varios índices que nos servían para estudiar la correlación que había entre los rendimientos de los activos o las acciones con un índice de mercado, en este caso el IPC, dado que estamos en México, ¿no? Y cerramos ese video con la parte de los modelos de equilibrio, que son el KPM y el APT, que eran unos modelos de evaluación que nos permitían calificar de cierto modo a los activos a través de su rendimiento esperado, cuando lo comparábamos con su rendimiento de equilibrio, ¿no? Que el rendimiento de equilibrio era como lo mínimo que nosotros debíamos de exigirle al activo de acuerdo a las condiciones del mercado. Y bien, en este último video vamos a ver la administración de un portafolio de inversión, que realmente lo que vamos a hacer es que una vez que nosotros ya creamos un portafolio a través de todo lo visto previamente, ahora vamos a ver qué medidas nos van a servir para evaluar el desempeño que ha tenido este, ¿no? Entonces ya con esto cerramos el curso y pues bueno, vamos a empezar. Eh, en esta sección, lo que veremos son las medidas que nos van a servir para identificar qué tan bien está siendo gestionado un portafolio de inversión a lo largo del tiempo. Recuerden que aquí tenemos ya una metodología para armar un portafolio de inversión. Sin embargo, ese portafolio de inversión no necesariamente va a ser el mismo a través del tiempo. A lo mejor, dependiendo de las condiciones, nosotros tendríamos que ir modificándolo. Entonces, los dos conceptos importantes y principales que influyen en el buen manejo del fondo. Cuando digo un fondo, me refiero a un portafolio de inversión, y esa portafolio de inversión o fondo de inversión es lo mismo, ¿no? Entonces, estos dos conceptos que nos van a influir de manera importante son la selección adecuada de los activos individuales, que pues técnicamente aquí nos vamos a apoyar mucho con lo que vimos previamente, ¿no? Con los modelos de equilibrio, con la frontera eficiente, etcétera. Y dos, la sincronización correcta del portafolio con las condiciones del mercado. Es decir, si las acciones que nosotros estamos contemplando dentro de nuestro portafolio de repente sufren cambios significativos de acuerdo a lo que está pasando en el mercado, entonces nosotros deberíamos de ajustar el portafolio para contrarrestar ese efecto negativo que nosotros estamos teniendo, ya sea en cuanto a rendimiento esperado o en cuanto a riesgo. Entonces, la metodología común para esta parte es estimar el rendimiento medio del portafolio durante un cierto periodo de tiempo, o bien estimar los rendimientos, ya sea diarios, semanales, mensuales, como nosotros queramos, del portafolio y con eso hacer las inferencias. Eh, Nosotros usualmente vamos a seleccionar entre varios portafolios, es decir, vamos a estar haciendo comparaciones del portafolio en cuestión, el que nosotros tenemos, contra otros portafolios. Y aquí puede ser un poco contradictorio porque lo que nos dice la teoría es que cuando hagamos la comparación entre nuestro portafolio con otros portafolios, deberíamos de fijarnos que el otro portafolio que estemos tomando como referencia tenga el mismo tipo de activos. En ese sentido, pues ya serían más como comparables entre sí, pero ante el supuesto de que lo que nosotros estamos buscando puede ser mayor rentabilidad o menor riesgo, pudiera ser que nosotros tuviésemos varias opciones para comparar de portafolios de inversión que no necesariamente traigan los mismos activos, pero que todos estén disponibles para que nosotros podamos invertir en ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estaríamos haciendo comparaciones entre tal vez fondos de inversión que son muy diferentes entre sí y que no estarían incluyendo al mismo tipo de activos. Si lo que nosotros queremos es invertir en un sector, entonces ahí sí compararíamos activos de ese sector
pero tampoco estamos limitados a eso. Si nosotros tenemos opciones de varios portafolios, de varios sectores, entonces también pudiésemos comparar todos estos portafolios que se están, bueno, que son opciones de inversión. El rendimiento de un portafolio se calcula bastante fácil. Usualmente se hacen de forma diaria, pero también de acuerdo a la forma de cotización de los activos, pues puede hacerse semanal, puede hacerse mensual, inclusive anual, ¿no? Que estamos hablando que si lo hiciéramos anual, pues tenemos un horizonte de inversión muy grande, ¿no? Entonces, dentro de un año pueden suceder varias cosas. Lo más común es que se haga diario o inclusive semanal o mensual. Y pues bueno, el rendimiento se va a calcular con base en la evaluación de los activos al precio de cierre del mercado de manera diaria. Aquí vamos a tener 2 formas de calcularlo. Esa es la fórmula utilizando el valor de liquidación del portafolio, que es en términos de la cantidad que tenemos invertido. O sea, si nosotros invertimos 1.000.000 de pesos en dicho portafolio, pues ese millón de pesos se va a estar comportando de manera diferente en cada uno de los días, según el precio de cierre de cada uno de los activos del portafolio. Entonces, en ese sentido, esa sería la fórmula, que realmente es la misma que utilizamos cuando tenemos precios de cierre. Sería el valor de liquidación en el tiempo T menos el valor de liquidación en el tiempo T menos uno entre el valor de liquidación en el tiempo T menos uno. O bien pudiéramos utilizar las ponderaciones de inversión en cada activo y calcular ya directamente la tasa, porque al final esa fórmula lo que nos está dando es la tasa. Entonces podemos calcular ya la tasa utilizando los rendimientos de los activos individuales. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver en R. Bueno, vamos a utilizar una librería que se llama Performance Analytics, pero hay algunas fórmulas o algunas funciones que me están haciendo unas cosas raras y todavía estoy en proceso de investigar qué está pasando, pero ahorita que lleguemos a ello se los voy a comentar. Entonces, voy a leerme los tickers de Cemex, Alfa, FEMSA y el IPC, ¿no? Y vamos a hacer un portafolio con estos tickers. Ya saben, esta parte del código es únicamente para leer los precios de cierre y calcular los rendimientos, de tal forma que si yo llamo al objeto portafolios, tengo algo de este estilo. Tengo los rendimientos diarios, en este caso leí la información diaria. Tengo los rendimientos diarios de Cemex, de Alfa, de FEMSA y del IPC. Entonces vamos a pensar que yo voy a formar un portafolio. En la práctica, obviamente, esto lo estaríamos haciendo con la frontera eficiente, ¿no? Pero ahorita para no meternos a hacer una frontera, le voy a asignar yo los pesos de ponderación y voy a indicar que quiero invertir 40% en Cemex, 40% en Alfa y 2%, perdón, 20% en FEMSA. Y ese va a ser mi portafolio de inversión. Entonces, lo único que estoy haciendo es que voy a tomar este valor, lo multiplico por punto 4, más este por punto 4, más este por punto 2, y eso ya me va a dar el rendimiento del portafolio para este día. Entonces ya tendríamos algo de este estilo. Creamos una columna con los rendimientos diarios del portafolio de acuerdo a las ponderaciones que nosotros estamos considerando para su creación. Entonces, ya con esta columna pudiésemos calcular tanto el rendimiento esperado como el riesgo. Pues bueno, para el rendimiento esperado tendríamos que tomar únicamente la media de esta columna y para el riesgo pues sería la desviación estándar de esta columna. Y si llamamos a media P y riesgo P, le estoy poniendo P por portafolio, vemos que esas son las características, ¿no? En media P lo voy a multiplicar por 100 para verlo en términos de porcentajes. Entonces estaríamos generando o el rendimiento esperado sería de 0.18% de manera diaria con un riesgo de 1.44%. Esas son las características de este portafolio. Y si lo quisiéramos comprobar con las fórmulas que ya conocemos, pues pudiésemos obtener las medias de cada uno de los activos. Aquí tenemos la media de Cemex, la media de Alfa y la media de FEMSA. Cuando digo media me refiero a la media de los rendimientos esperados. Y podemos utilizar la fórmula que habíamos visto al inicio del curso, en el video 2, ya multiplicando únicamente las ponderaciones de inversión por las medias o el rendimiento esperado de cada uno de los activos y vemos que nos da de 0.0018, es decir, el mismo que teníamos. Para el riesgo también teníamos una fórmula que era el vector de pesos por la matriz de varianzas y covarianzas por el vector transpuesto de pesos de inversión. Y eso era para la varianza y recordemos que el riesgo es la desviación estándar sí, de la varianza, entonces nos da de 0.0144 que coincide con el riesgo que habíamos calculado.
Entonces ya vimos que con esta columna nosotros podemos calcular las características tanto de rendimiento esperado como de riesgo. Y esta columna es la que nos va a servir para la evaluación de los portafolios de inversión. Ahora, eh, ya vimos cómo calcular estos rendimientos diarios, que pueden ser diarios, mensuales, quincenales, como ustedes quieran. Y ahora lo que vamos a ver es cómo vamos a hacer la medición de acuerdo al tipo de riesgo soportado por el portafolio. Si nosotros tenemos un portafolio de inversión que está bien diversificado, entonces la medida adecuada para medir el riesgo sería la que está basada en la beta del activo. Porque recuérdense que ahí disminuimos la otra fuente de variación del riesgo al incrementar la diversificación. Ahora, si la composición del portafolio está basada en apenas unos cuantos activos o un único activo, es decir, realmente si estamos invirtiendo solo en una acción, pues sí podemos decir que es un portafolio, pero pues es un portafolio que contiene un activo nada más, ¿no? Entonces, en este caso, la medida que deberíamos utilizar es la de la desviación estándar, ¿no? Regresando a la parte de temas de riesgo. Ya vimos que cuando diversificamos, entonces disminuimos cierta fuente de variación, nos quedamos con la beta en ese escenario y cuando no está diversificado, pues no tenemos, tenemos toda la variación completa, entonces nos vamos con la desviación estándar o el riesgo tradicional, que es el sigma. Ahora vamos a tener ciertas medidas que van a estar basadas en el riesgo beta y vamos a tener ciertas medidas que van a estar basadas en la varianza o la volatilidad o bien la desviación estándar. Dentro de las que vamos a ver que se calculan con el riesgo beta están el alfa de Jensen y el índice de Traynor, mientras que las que son basadas en varianza o volatilidad tenemos al índice de Sharpe, que ya lo habíamos visto previamente, y al VAR y el C-VAR. Entonces vamos a comenzar con el alfa de Jensen. Esta alfa está definida de esta forma, o sea, es un diferencial entre el rendimiento esperado del portafolio menos la tasa libre de riesgo, menos otro diferencial del rendimiento esperado del mercado, menos la tasa libre de riesgo, multiplicado por el riesgo beta o la beta del portafolio. Entonces, esta medida mide la habilidad de un administrador para obtener rendimientos por arriba del índice bursátil de referencia, ajustándose al riesgo y considerando pues la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces, técnicamente lo que hace es que mide la habilidad de los administradores de los portafolios y esto nos permite obtener cuál portafolio es mejor. Si nosotros calculamos el alfa para una serie de portafolios, pues nosotros de entrada buscaríamos que el valor de alfa sea positivo y que sea grande. Entonces ya nos sirve para evaluar. Está basado en el modelo de KPM y pues bueno, aquí nos describe un poquito la fórmula que es la que acabamos de ver. Entonces, en cuanto a su valor numérico, bueno, se los acabo de comentar, pero lo ideal es que sea, positiva, ¿no? Si es positiva, significa que estamos haciendo todo lo que el inversionista desea. Es decir, si conseguimos resultados mayores a cero en cuanto a esta medida, significa que el administrador del portafolio está aportando valor adicional al lograr superar al mercado. Si el alfa de Jensen es cero, significa que el administrador del portafolio o que el portafolio está replicando la rentabilidad del mercado. Entonces, en cuanto a rentabilidad, sería lo mismo invertir directamente en el índice de mercado, que en este caso sería IPC, o en el portafolio. Y si el alfa es negativa o menor que cero, significa que el administrador del portafolio no está consiguiendo ni siquiera la rentabilidad que le corresponde por el riesgo sistemático asumido. Entonces, en este caso, estaríamos diciendo que los portafolios que tengan un alfa de Jensen negativa no serían buenas opciones de inversión en cuanto al rendimiento que está generando. Y pues bueno, ¿cómo calculamos esta alfa en R? Eh, tenemos, primero, tenemos que calcular la beta. Acuérdense que la beta es la covarianza entre los rendimientos del portafolio y los rendimientos del mercado, entre la varianza del mercado. Entonces, nos queda de 0.97 y aquí tenemos una función que nos trae la librería de Performance Analytics que nos permite calcular la beta. Utilizamos la función kpm.beta y los argumentos que necesita son eh, un vector con los rendimientos del portafolio, un vector con los rendimientos del mercado y la tasa libre de riesgo, ¿no? Que bueno, aquí creo que la puse debajo, pero déjenme la muevo por aquí y ya está. Como estamos de manera diaria,
tenemos la tasa anual de CETES dividida entre 360. Entonces, esta es nuestra tasa libre. Y al aplicar esta función, obtenemos la beta del portafolio, que es la beta del mercado del portafolio, y vemos que nos queda igual de 0.97. Entonces, con esa función no hay problema. Ahora, cuanto al alfa de Jensen, hay una función que se llama kpm.jensen alfa, que lo que necesita de nuevo son el vector de rendimientos del portafolio, el vector de rendimientos del IPC y la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces nos queda de 0.2887 y si quisiéramos comprobar, pues la fórmula sería esta de aquí, ¿no? Tenemos la media del portafolio menos la tasa libre de riesgo. Esto no vale la pena tener entre paréntesis, pero se lo voy a poner, aquí está, es esta parte de aquí, menos la beta multiplicada por la media de el mercado, perdón, aquí le tengo puesto portafolio. Entonces, esta es la media de el mercado menos la tasa libre de riesgo. Entonces, aquí es donde les comentaba que esta bacteria me estaba haciendo ciertas cosas raras, ¿no? Por definición, esta sería la fórmula, pero me está quedando una alfa completamente diferente a la que me da la del KPM.Jensen alfa, ¿no? Esta me da de 0.2887 y esta me da de 0.0008869, ¿no? Pero pues esta es la fórmula que nosotros deberíamos de estar utilizando, perdón, que es esta fórmula de aquí. El rendimiento del portafolio menos la tasa libre, que aquí está, es esta parte, menos la beta multiplicada por el portafolio, el rendimiento esperado del mercado, menos la tasa libre. Entonces aquí, pues de entrada, no estoy muy seguro de qué está haciendo esta fórmula. Ya chequé en el PDF de la paquetería y tampoco me aclaró mucho qué es lo que está haciendo porque me saca las mismas fórmulas, ¿no? Expresadas de manera diferente, pero las mismas. Entonces, pues bueno, aquí yo me iría por utilizar la fórmula tradicional. Luego, aquí tenemos otro ejemplo. Supongamos que existe un portafolio A, que es un fondo de inversión europeo administrado por Barclays, y el portafolio B, un fondo de inversión estadounidense administrado por JP Morgan. Obviamente esto es ficticio, ¿verdad? Pero los siguientes resultados son estos, ¿no? Tenemos el rendimiento del último mes, que es de 6% para el portafolio A, 8% para el portafolio B. La tasa libre de riesgo, pues en Europa podríamos utilizar el bond alemán de 1%, en Estados Unidos el T-bond de 2.5%. Em, bueno, esta información es un poco antigua, no es la actual porque ya lleva un tiempo que hice este ejemplo. Y tenemos el rendimiento del índice del mercado, que en Europa tendríamos al Eurostoxx con 4% y en Estados Unidos podríamos tomar al Standard Poor's 500 que nos da el 6%. La beta de cada uno de los portafolios es de 0.5 y de 1.5. Entonces nos pregunta, ¿cuál administrador de portafolios es mejor bajo las alfas de Jensen? Entonces lo único que tendríamos que hacer es calcular, aplicar la fórmula de los diferenciales entre el rendimiento del portafolio y el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo ajustado con la beta, y nos queda que el alfa del portafolio A es de 3.5 y el alfa del portafolio B es de 0.25. Entonces, bajo el criterio de las alfas de Jensen, el mejor administrador del portafolio sería Barclays, puesto que a pesar de que tiene un rendimiento menor que el portafolio de JP Morgan, lo está consiguiendo con un menor riesgo. Entonces, este sería el mejor, ¿no? El que tiene el mayor alfa de Jensen. Ahora bien, pasamos a la siguiente medida que es el índice de Traynor. El índice de Traynor es exactamente el mismo que el índice de Sharpe, solamente que en lugar de que divida en la desviación estándar, divide entre la beta del portafolio. Esa es la variación que tiene. Y bueno, también puede ser conocido como ratio de Traynor. Se define como el diferencial entre la rentabilidad que obtiene el portafolio sobre la tasa libre de riesgo por unidad de riesgo sistemático. Y este riesgo sistemático, pues es el que viene representado por la beta, bajo el supuesto de que estamos valuando un portafolio bien diversificado. Entonces, la beta sería la mejor medida para valuarlo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es relacionar el exceso del rendimiento sobre la tasa libre de riesgo a la toma de riesgo adicional, o sea, por unidad de riesgo adicional, en donde en lugar de que utilicemos el riesgo total, estamos utilizando el riesgo sistemático. Entonces, esta medida nos sirve como un criterio de ranking. Este,
Como les había mencionado, pues esta medida es útil cuando el portafolio está bien diversificado. Si no está bien diversificado, pues nos iríamos directamente con el índice de Sharpe. Entonces, ¿cómo tratamos el valor numérico del índice de Traynor? Eh, Cuanto mayor sea el índice, mayor será el rendimiento ponderado y más interesante resultará el producto para el inversionista. Es decir, estaríamos teniendo una buena administración del portafolio y estaríamos eligiendo los portafolios que tengan un mayor valor numérico del índice de Traynor. Si no se menciona esta cifra, significa que esta es negativa, y cuando es negativa, pues no significa nada, no nos dice absolutamente nada y no tiene caso que evaluemos a través de esta medida. Y de nuevo, la función, perdón, la librería de Performance Analytics tiene una función que se llama Trainor Ratio, que lo que recibe es el vector de rendimientos del portafolio, el vector de rendimientos del mercado y la tasa libre de riesgo, y nos queda de 0.4891. Si nosotros quisiéramos confirmar esa información, obtendríamos la media del rendimiento del portafolio menos la tasa libre entre la beta y, oh sorpresa, nuevamente no coincide con lo que estamos obteniendo si lo hacemos de manera manual, que nos queda de 0.0016. Entonces aquí de nuevo esa función muy posiblemente está haciendo alguna cosa más que no logro detectar, porque si me voy a la ayuda de la librería, veo que la fórmula que está empleando es justamente la que yo estoy haciendo aquí de forma manual, ¿no? Tenemos el rendimiento del activo o del portafolio, tenemos la tasa libre de riesgo y tenemos la beta. Entonces, esto es lo que hace para calcular el índice de Traynor y queda completamente diferente a lo que yo estoy obteniendo. También calcula algo que se llama índice de Traynor modificado, que lo que hace es dividirlo entre la desviación estándar. Entonces, tendría que checar aquí un poquito más qué es lo que está haciendo esta librería, que lo que me dice es que calcula el ratio de Traynor en términos de la beta del KPM. Entonces, pues es exactamente lo mismo que yo estoy haciendo aquí y no estamos llegando a la misma respuesta. Entonces, para este índice yo también me iría a calcularlo de manera manual, ¿ok? Y pues bueno, tenemos aquí también otro ejemplo. Bueno, el ejemplo que vimos aquí es en función del portafolio que creamos, ¿no? Este es un ejemplo diferente, igual ficticio. Tenemos un portafolio de inversión de Actinver y uno de Vector con las siguientes características del último mes, ¿no? El rendimiento del esperado o el rendimiento del mes fue de 3.5%, el de Actinver, perdón, el de Vector es de 2.5 y tenemos una beta de 1.2 para Actinver y 0.6 para Vector. ¿Cuál fondo es mejor? De acuerdo con el índice de Trader. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es calcular este diferencial entre el rendimiento del portafolio menos la tasa libre de riesgo dividido entre la beta del mercado, que nos queda 2.77 para el de Actinver y 3.87 para el de Vector. Si por cierto ven que la tasa libre de riesgo es de 0.18%, esto es porque igual este ejemplo lo construí desde hace ya muchísimo tiempo, entonces no estamos con la tasa libre de riesgo vigente. Sin embargo, en el que estamos haciendo en R, sí estamos contemplando la última tasa libre de riesgo. Entonces, con base en estos resultados, podemos concluir que el portafolio de Vector es mejor, puesto que ha conseguido una mayor rentabilidad ante el riesgo que tomó. Y sí, pues vemos que es de 3.87 comparado con el de 2.77. Ahora vamos a recordar el índice de Sharpe, que lo habíamos visto en la parte de la frontera eficiente y también lo vimos para la parte de teoría del mercado, ¿no? El índice de Sharpe es la pendiente de la línea de mercado de capitales y es igual que el índice de Traynor, pero ya no está considerando el riesgo sistemático, sino que está considerando el riesgo total o la desviación estándar de los rendimientos del portafolio. Entonces, mide lo mismo, mide el rendimiento en exceso o la prima de riesgo por unidad de desviación estándar en los activos de inversión. Y pues aquí lo que tendríamos que estar haciendo es comparar este índice de Sharpe con los otros portafolios que nosotros quisiéramos evaluar. Aquí, curiosamente, la librería de Performance Analytics sí me calcula bien el índice de Sharpe. Utiliza la función Sharpe Ratio y le ingresamos el vector de portafolios, le ingresamos la tasa libre de riesgo y nos queda que es de 0.1145. Nos da tres resultados, ahorita les explico, nada más quiero que vean la comprobación. Es
Si lo hacemos de manera manual, sería la media del portafolio menos la tasa libre de riesgo entre la desviación estándar del portafolio, los rendimientos del portafolio, y nos queda de 0,1144, que es el que tenemos aquí. Entonces, lo que está haciendo esta función es que nos está calculando el índice de Sharpe con base en diferentes medidas. Si nos vamos a la fórmula, es dividirla entre la desviación estándar. Entonces, aquí nos dice que está utilizando el Sharpe de la desviación estándar. Lo que nos está diciendo es que está dividiendo entre la desviación estándar. Luego nos dice que está utilizando el Sharpe con base en el VAR. Entonces, lo que estaría haciendo es que en lugar de estar dividiendo en la desviación estándar, está dividiendo en el VAR. Y el tercero, lo que está haciendo es que está dividiendo entre el expected shortfall o el CVAR y sería exactamente la misma fórmula, solo sustituyendo este valor aquí. De momento no hemos visto qué es el VAR y qué es el CVAR, pero en breve lo vamos a ver, ¿no? Y pues estaríamos obteniendo esos diferentes índices de Sharpe, aunque el tradicional sería el primero, el que utiliza la desviación estándar, ¿ok? Y pues bueno, ya por último nos pasamos al Value at Risk o VAR. Esta medida nació en los Estados Unidos por ahí de la década de los 80 y la utilizaban los principales e importantes bancos en el manejo de productos derivados. Ya más adelante, cuando veamos en la materia de productos derivados, vamos a ver que también le podemos calcular el CVAR, pero su abreviatura responde al nombre de Value at Risk y se traduce en español como valor en riesgo, aunque usualmente se especifica como VAR, con la primera mayúscula, la segunda minúscula y la tercera mayúscula para que no se confunda con el término de varianza. Este es un método para cuantificar el riesgo y pues bueno, si queremos irnos a lo formal, el VAR mide la máxima pérdida esperada en un intervalo de tiempo determinado bajo condiciones normales del mercado y ante un nivel de confianza dado. Eh, Se denota como VAR, como les acabo de explicar, y existen varias formas para calcularlo. Nosotros nos vamos a concentrar en dos. Tenemos el VAR paramétrico y el VAR histórico, aunque también puede ser calculado a través de simulaciones Monte Carlo. Vamos a empezar con el paramétrico. Eh, es una estimación a cierto nivel de confianza de cuánto dinero uno puede perder en su portafolio dado un horizonte de tiempo. Se define como esta fórmula que tenemos aquí. Sería el rendimiento esperado del portafolio menos el cuantil alfa de la distribución normal estándar multiplicada por el riesgo del portafolio. Eh, por lo anterior, pues podemos tener varios niveles de confianza dados. A través de R, pues podemos obtener casi para cualquier nivel de confianza, pero aquí está el resumen de acuerdo a los niveles. Usualmente se suele calcular de 95, 99%. Entonces, según sea la probabilidad que deseamos o la confianza que deseamos, es el cuantil de la distribución normal estándar que vamos a estar empleando. Entonces vamos a irnos a R a ver cómo lo estaríamos calculando. De entrada, tendríamos que verificar el supuesto de normalidad. El VAR es una medida paramétrica y justamente lo que asume es que hay condiciones normales en el mercado. Entonces el supuesto que necesitamos es que los rendimientos del portafolio siguen una distribución normal o al menos de forma aproximada. Si nosotros graficamos el QQ norm y la línea del gráfico de probabilidad normal, pues vemos que los puntitos se acercan bastante a la línea, ¿no? Entonces pudiésemos pensar que sí es normal. Si quisiéramos verificarlo con una prueba de hipótesis, pudiésemos utilizar la de Shapiro test y vemos que nos queda un p-valor de 0,21. Entonces eso significa que no rechazamos la hipótesis nula y recordemos que la hipótesis nula lo que plantea es que los datos provienen de una distribución normal. Si quisiéramos utilizar otra prueba, tenemos la de Kolmogorov-Smirnov y ahí lo que hacemos es comparar una distribución normal hipotética con las medidas del portafolio con el vector de portafolios, ¿no? Entonces nos queda un p-valor de 0,6047 y en este caso lo que se postula en la hipótesis nula es que las dos distribuciones que ingresamos son iguales o existe evidencia para indicar que son iguales, ¿no? Entonces vemos que no se rechaza y pues tenemos otra forma de probar que que los vectores de rendimientos siguen una distribución normal. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a graficar cómo se vería más o menos la distribución de los rendimientos del portafolio. Sería algo de este estilo.
y pues voy a graficar el cero está por acá, entonces tendríamos que los rendimientos del portafolio que tenemos sería algo de este estilo, ¿no? O sea, sí parece ser normal. Entonces, de entrada, lo primero que necesitamos es el valor Z de la distribución normal, que como queremos una confianza del 95, bueno, aquí no lo dice, pero vamos a asumir una confianza del 95%. Entonces estaríamos buscando con la función QNOR con probabilidad de 0.05, con media cero y desviación estándar 1. Y luego, pues simplemente es aplicar la fórmula que nosotros tenemos. Es, aquí está como menos porque aquí ya estamos considerando un valor positivo de este cuantil. Sin embargo, el valor Z, como estoy utilizando la cola inferior, es de menos 1.64. Entonces aquí en la fórmula ya no tengo que poner el menos otra vez, sino que simplemente pongo más. Y pues es la media más este valor de la distribución normal estándar más el riesgo. Y luego lo puedo multiplicar por 100 y nos queda de menos 2.19%. Aquí, cuando lo calculamos, nos queda en términos negativos, pero como ya sabemos que el VAR es una medida de pérdida, no es necesario volver a poner el signo. Entonces tomamos valores absolutos, que sería el 2.18%. Y si lo graficamos, tendríamos algo como por aquí, ¿no? Aquí estaría ubicándose el VAR. Eh, Esto es con el VAR paramétrico. Ahorita vamos a ver qué significa, pero antes quiero ver el Conditional Value at Risk o el CVAR, que también es conocido como pérdida esperada o expected shortfall. De hecho, cuando calculamos aquí el índice de Sharpe, sale como ES, es de expected shortfall, y es lo mismo que el CVAR. Entonces, esto lo que hace es que cuantifica la cantidad de riesgo de cola que un portafolio tiene. Aquí la forma en cómo lo calculamos es que partimos de la distribución condicional de la variable aleatoria z, dada los valores de z que son menores o igual al var. O sea, el var lo que nos da es esta limitación y el c-var lo que nos da es el promedio de lo que hay por aquí. Entonces, esta sería la fórmula de la probabilidad, porque tendríamos que hallar un nuevo valor de z con base en el que utilizamos para el var anterior y llegaríamos a esa expresión de aquí, ¿no? El valor de z sería la probabilidad de z menor o igual que z dividido entre p, donde de este p, perdón, es el nivel de significancia del var anterior. Y aquí la fórmula sería la misma. Entonces, lo que haríamos ahora es aplicar la distribución de, bueno, 1 entre p, que es esta parte de aquí, y luego la probabilidad de que z sea menor o igual que z, pues estaría dada por esta parte de aquí. Recordamos que es una normal estándar, entonces sería 1 entre la raíz cuadrada de 2 veces pi multiplicado por la exponencial del valor de z elevado al cuadrado dividido entre 0.5, perdón, dividido entre 2. Entonces esto nos daría el nuevo valor de z que necesitamos, que sería de 2.0627. Y aquí sí pondríamos, perdón, aquí sí sería signo negativo porque nos está dando el positivo aquí. Entonces la fórmula para el CVAR sería la media, aquí sí menos el valor de z por el riesgo del portafolio. Nótese que para el VAR es más, porque el valor de Z ya viene negativo, pero para el CVAR es menos porque el valor de Z viene positivo. Es por las formas en cómo se está calculando. Entonces aquí puedo multiplicar por 100 y vemos que nos da un CVAR de 2.79%. De nuevo se toma en términos absolutos y ya podemos comparar con el VAR, ¿no? Para este portafolio de inversión, con el tiempo que estamos considerando, tendríamos un VAR de 2.18% con un CVAR de 2.79%. ¿Y qué estaría significando esto? ¿Cómo se interpreta? Eh, bueno, aquí les traigo un ejemplo con otro, o sea, con otro contexto, perdón, otro fondo de inversión, no necesariamente este. Entonces vamos a verlo y ahorita lo damos en términos de este, ¿no? O sea, si el VAR de un portafolio es del 3% con un 95% de confianza, eso significa que tenemos 5% de probabilidad de perder 3% o más de nuestra inversión. Aplicado al portafolio que acabamos de construir, tener un VAR de 2.18% con una confianza del 95% significaría que existe 5% de probabilidad de que perdamos 2.18% o más de nuestra inversión. Entonces aquí ya nos da una idea como de a lo mucho de dónde comenzamos con nuestra pérdida. Entonces con 5% de probabilidad podríamos perder 2.18% o más, que sería esta parte de aquí.
Y luego el CVAR de un portafolio nos dice que, de nuevo el ejemplo, si el CVAR es de 4.5%, eso significa que en los peores 5% de los rendimientos, tu pérdida promedio va a ser de 4.5%. Entonces, aplicado a este ejemplo, tenemos un CVAR de 2.79% y lo que nos dice es que en ese 5%, o sea, en esos 5% peores, en promedio estaríamos perdiendo 2.79% de nuestra inversión. Entonces, el CVAR nos ayuda porque nos da un promedio de la pérdida esperada, mientras que el VAR nos da un rango de pérdidas potenciales. O sea, el VAR lo que nos dice es que a partir de aquí en adelante es lo que puedes perder y el CVAR lo que nos dice es, en promedio, esto es lo que puedes perder. Entonces, así es como se estaría interpretando esta cantidad. Y esta forma que nosotros hicimos aquí fue la forma paramétrica de calcularla. La forma histórica va a ser un poquito más fácil y quizás se pueda apreciar un poquito mejor el contexto o el concepto del VAR y el CVAR. Entonces, de entrada, lo que tendríamos que hacer para calcularlo de manera histórica sería ordenar los rendimientos del portafolio. Si nosotros llamamos a portafolio, este, recuerden que el primer portafolio es porque así se llama el objeto y el segundo portafolio es porque quiero la columna de mi portafolio, ¿no? Entonces, esto lo que nos da es el rendimiento diario de acuerdo a las fechas de cotización. Entonces, de entrada, lo primero que tendríamos que hacer es ordenarlo para que nosotros tengamos del rendimiento menor al rendimiento mayor. Es decir, ya no estamos contemplando las fechas. Luego, la P que quisiéramos, pues es de 0.05, de nuevo es el 95%. Entonces creo un objeto que se llama P, que va a valer 0.05. Y lo que voy a buscar es en dónde se encuentra, en este vector que ordené, en dónde se encuentra la posición de ese 5%. Entonces lo que hago es multiplicar de entrada este P por el número de elementos que tiene el portafolio. En este caso tengo 145 observaciones, que al multiplicarlas por P nos queda una posición de 7. Entonces ahí es donde se va a estar acumulando el 5% de las pérdidas. Ahora, lo único que tengo que hacer es buscar esta posición en este vector ordenado. Entonces, utilizo esta función de aquí, que lo que hago es ordenar el vector y filtro a través de los índices esta posición que yo obtuve. Luego multiplico por 100 y nos queda que el VAR, en este caso, utilizando el histórico, es de 2.30%. Ahora la parte del conditional value at risk, lo que estaría haciendo es simplemente tomar el promedio de los valores negativos que están por debajo de este bar. Entonces, bueno, no lo voy a buscar aquí porque nunca voy a terminar, pero esa es la fórmula que yo aplicaría, ¿no? La media de los elementos del portafolio que son menores al bar que acabo de calcular. Entonces lo multiplico de nuevo por 100 y me queda de menos 3.12%. Entonces, bajo este esquema, que es el VAR histórico, nosotros tenemos 5% de probabilidad de perder 2.30% o más. Y en promedio, lo que estaríamos perdiendo en esos peores 5% sería 3.12%. Ahora podemos hacer un resumen para ver cómo se comportan. La idea es que van a ser similares, ¿no? O sea, vemos que en el paramétrico nos queda 2.18% y en el histórico nos queda de 2.30%. Luego en el CVAR, ahí sí difieren un poquito más, nos queda 2.79% en el paramétrico y 3.12% en el histórico. De nuevo, aquí no importa el método que estemos utilizando, lo que importa es que seamos consistentes, o sea, si estamos evaluando 5 portafolios de inversión diferentes, o inclusive 5 activos, porque el VAR se puede calcular a nivel activo. Entonces, si estuviéramos evaluando activos diferentes, lo que tendríamos que ver es que estemos utilizando la misma metodología del VAR. O sea, si tenemos 5, no sería muy comparable que 3 los evaluemos con un VAR paramétrico y los otros 2 los evaluemos con un VAR histórico. Sería más fácil que evaluemos los 5 o con el VAR paramétrico o con el VAR histórico. Simplemente son 2 formas diferentes de hacerlo, ¿no? Aquí les dejé luego en el código un ejemplo ya con un portafolio individual. Digo, no vale la pena que, bueno, igual vamos a verlo, ¿no? Eh, con Cemex lo hice, entonces estoy calculando la media de Cemex y el riesgo de Cemex, que nos queda de 0.0034 y 0.0267.
Entonces, vamos a suponer aquí que queremos un var de 0.01, entonces le voy a cambiar aquí a la P a 0.01 y pues es aplicar únicamente las fórmulas de nuevo, ¿no? Nos queda el var paramétrico de 5.88% y luego el C-var nos queda de menos 0.0679, que esto sería equivalente a 6.79%. De la misma forma podemos calcular el var histórico, como acabamos de hacer, tenemos que ordenar, buscar la posición que necesitamos de acuerdo a la P, y nos queda un var histórico de ser 6.84% y un C-var de 3.70%. Entonces podemos hacer el resumen de nuevo. Ya cuando se presenta en forma de resumen, pues ya no vale la pena ponerlo en negativos, lo ponemos en absolutos porque ya sabemos que el var, tanto el var como el C-var es una pérdida. Entonces ya sabemos que ese 5.88% es una pérdida y ese 6.79% es un promedio de pérdidas. Hay una función siempre dentro de Performance Analytics que calcula el var. Le voy a poner aquí 99% y pues nos da el método gaussiano, que en teoría es el paramétrico, y nos da el var a través del método histórico, que son los dos que estuvimos haciendo ahorita. Y vemos que nos queda no exactamente igual. Para el paramétrico nosotros obtuvimos un 0.0588. Ellos obtuvieron un 0.0586, o sea, es muy parecido, pero no exactamente el mismo. Y para el histórico a nosotros nos queda de 0.0684 y a ellos les queda de 0.0536. Entonces, de nuevo, difiere un poquito. De nuevo, yo me iría con el cálculo tradicional, pero bueno, aquí tenemos la función var, que también podemos ver lo que hace en la librería y pues en teoría está haciendo lo mismo que nosotros. Entonces, pues bueno, eso es todo en cuanto al var y de hecho eso es todo en cuanto a las medidas de administración de un portafolio. Entonces lo que hicimos en este video fue ver que existen diversas medidas para evaluar la gestión de un portafolio. Esta evaluación se debería de estar haciendo pues ya una vez que se constituye el portafolio, ¿no? Aquí lo que yo hice es tomar el histórico, pero también pudiésemos estar tomando históricos más cortos o el desempeño futuro, o sea, a partir desde que se invirtió, lo que está generando en promedio de manera diaria desde ese día, ¿no? O sea, si yo creo el portafolio hoy, entonces voy a esperar que pasen, no sé, una semana, 2 semanas y voy a calcular las medidas sobre solo este lapso de tiempo, o puedo hacerlo sobre todo el horizonte que vimos. Las medidas que vamos a emplear, pues van a variar dependiendo de qué tan bien está diversificado el portafolio o no. O sea, tenemos ahí el riesgo sistemático contra riesgo no sistemático. En específico, las medidas del VAR y el CIVAR tienen el supuesto de que los rendimientos del portafolio siguen una distribución aproximadamente normal. Entonces hay que tener cuidado con este supuesto, o sea, hay que verificar que sí se esté cumpliendo. De lo contrario, pues sabemos que ya no serían del todo precisos estas cantidades del VAR y el CIVAR. Si no se cumple el supuesto, no es que no las podamos calcular, sí se puede, pero técnicamente no estarían teniendo validez. Y pues todo lo que vimos en esta unidad aplica para portafolios de inversión. Sin embargo, medidas como el VAR, CIVAR, el índice de Sharpe pueden ser calculadas también para activos individuales e inclusive más adelante vamos a ver en los siguientes cursos que también pueden ser calculadas para productos derivados. En sí pueden ser calculadas para varios instrumentos financieros. Entonces, con eso estamos terminando el video de hoy y el curso de portafolios de inversión. Espero que les haya gustado mucho y disculpen que los videos hayan sido muy largos, pero traté de abarcar un tema completo en cada uno de los videos. Sin embargo, pues ahí vamos a tener una agenda en la descripción del video en donde podemos ir filtrando dependiendo del tema que quisiéramos ver. Entonces, muchísimas gracias por ver hasta aquí y nos estamos viendo en los siguientes cursos.